La opinión que deseo expresar este día 5 de julio del 2024 es referente a las presiones políticas de acciones penales y de juicio político que se están entablando por parte de la Secretaría de Gobernación por instrucciones del narcopresidente en contra del juez noveno de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México por haber otorgado una suspensión provisional en un juicio de amparo indirecto promovido por una Comisión Mexicana de Derechos Humanos en cuanto a que en sus actos reclamados solicita que en virtud de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está funcionando de manera acéfala, es decir, con 5 magistrados, cuando que el pleno debe de ser de 5. Y ese juez de nombre Rodrigo Pesa otorgó la suspensión provisional, otorgándola para que el tribunal procediera de inmediato, 24 horas, a proceder a los nombramientos de los magistrados faltantes. Y los magistrados que integran el pleno de ese tribunal, después de hacer consensos, decidieron no interponer el recurso de queja, que es el que procede para rebatir esa suspensión provisional para que quedara sin efecto, y optaron por mandar un oficio al Consejo de la Judicatura Federal, que en los términos del artículo 94 de la Ley de Leyes señala que las facultades o obligaciones del Consejo de la Judicatura son de carácter administrativo, así como disciplinar y vigilar las faltas de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, a excepción de los ministros de la Corte. Es decir, que el tribunal perdió la oportunidad de que se revocara esa suspensión provisional, y ello ha sido motivo de descalificaciones y además de acusaciones, a grado tal que el narcopresidente en su circo manifestó que era una cuestión politiquera, que porque querían que se nombraran los magistrados restantes en el tribunal para que los ocuparan conservadores, y no otorgar la constancia de mayoría de la presidenta electa y demás aspirantes a ocupar cargos de elección popular como diputados, senadores, etcétera. Y por otro lado, la magistrada en un programa de Adela manifestó que era una invasión a la autonomía del Poder Judicial de la Federación, y que ellos habían decidido no presentar denuncia penal, pero en cambio la Secretaría de Gobernación sí procedió a hacer una denuncia penal, la Fiscalía General de la República, y además una demanda de juicio político en los términos del artículo 108, lo que desde luego esas acciones no van a proceder, porque no hay violaciones graves y sistemáticas a la Constitución Federal, ni se trata de haber desviado recursos
públicos de parte del juez noveno de distrito. Y respecto de la denuncia penal, pues es una aberración jurídica, porque el juez de distrito está actuando al amparo del artículo 17 de la Constitución Federal y además 94 de la misma ley de leyes, pues el Supremo Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, integrada por ministros de la Corte, además tribunales de apelación, tribunales colegiados, jueces de distrito. Y para estar en contexto me permito exhibir las declaraciones del narcopresidente que denotan una ignorancia supina y que de lo único que se trata por parte de este ignorante es de denostar al juez de distrito y hacerse la víctima, como siempre ha sucedido en su circo desde hace casi más de 6 años, en donde se ha dedicado a mentir, a mentir y a mentir y a difamar a quien se opone a su cuarta transformación, que es un sistema comunista. Y dice así el narcopresidente: es una maniobra politiquera. Un juez que no tiene facultades le pide al tribunal que nombre a 2 magistrados, pues todo es un plan con maña, porque los 2 que quieren poner son del bloque conservador y entonces tendrían mayoría en el tribunal y entonces el tribunal podría cancelar la elección. Bueno, eso es una verdadera falacia, una verdadera estupidez, imbecilidad del narcopresidente. En primera, porque el juez de distrito está actuando al amparo del artículo 17 de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a que se le imparta justicia de manera pronta, expedita e imparcial por jueces probos, honrados, en los términos y plazos que establece la ley, y dándole mayor preferencia a la celeridad que a las formalidades que pudieran existir. Y por otro lado, el juez de distrito pues forma parte de un poder judicial autónomo e independiente. Y además sus actos los hace acorde al artículo 103 de la Constitución Federal, que establecen que los tribunales de la Federación estarán o son competentes para conocer sobre leyes generales, sobre actos o omisiones que violen los derechos humanos, las garantías para su protección, así como de los tratados internacionales de los que el país sea parte. Y en esas condiciones, pues el juez noveno de distrito está actuando acorde a la Constitución respecto de los artículos 17 y 103 de la misma. El asunto es que, en esencia, lo que el juez está haciendo es otorgar una suspensión provisional, ni siquiera ha resuelto el fondo del amparo para otorgar una suspensión definitiva, sino que lo hizo en atención a violación a derechos humanos, como es la falta del nombramiento de 2 magistrados. Y si bien es cierto que en la ley orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se establece que pueden funcionar con 5 magistrados, el asunto es que debe de tener certeza jurídica
todas las determinaciones que asuman para que haya cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Quiere decir que el juez noveno de distrito actuó de acuerdo a la normatividad vigente y a la ley fundamental. Y en su caso, quiero exhibir el siguiente video que se hizo con la señora Adela en su programa, en donde estuvo presente la magistrada del tribunal y por medios electrónicos el juez noveno, de la siguiente forma. Y lo sostengo, cualquier tipo de intimidación hacia un juez es ya en sí mismo violatorio del artículo 17 constitucional, porque es la independencia judicial, y es la independencia judicial también es un pilar de la democracia. No puede haber democracia si no hay división de poderes, y no puede haber división de poderes si uno de ellos está sujeto o amenazado por otro poder. Ya. Ahora, en este momento, solamente para entender, Janine, no sé si tú quieras comentar algo con el juez, el tribunal no está en desacato, ¿verdad? Por la sentencia del juez. Exacto, no está en desacato porque emitimos un acuerdo. Se notificó este acuerdo el mismo lunes, que es cuando vencía el plazo, y yo únicamente contestaría, yo no tengo las herramientas para decir si hay una intención o no intención de mantener al tribunal desintegrado. Me parece que quizá llegamos a situaciones como esta cuando ya se empieza a mezclar el poder político con el poder judicial. Y eso acaba siendo problemático para toda la sociedad. Es cierto, y que quede esto muy claro, la Sala Superior sigue funcionando muy bien porque el quórum es de 4. Aunque solo seamos 5, pero el quórum es de 4. O sea, el mínimo para operar. Para operar son 4 magistraturas. Hemos estado en el 98% de las sesiones 5. Alguna que otra habrá faltado una magistratura. Tenemos incluso el sistema de sesiones híbridas para que quien esté de comisión fuera pueda estar en la sesión. El único tema va a ser la calificación de la elección presidencial, que la ley exige 6 magistrados de sus integrantes. Pero que se puede suplir, ¿no? Que se puede suplir porque justamente, y aquí le contestaría al juez de distrito, el mecanismo que prevé la ley orgánica es para sustituir una ausencia definitiva, no temporal, definitiva, de un magistrado de la Sala Superior. Y la ley establece que tiene que ser una o un magistrado de una sala regional, ya sea que sea quien tiene mayor antigüedad en el cargo o la persona de mayor edad. Y basta con nombrar a uno. Con eso bastaría. Nosotros para veremos para la calificación únicamente. Nosotros veremos si decidimos finalmente nombrar 2, o sea, la ley no nos lo impide. Por otra parte, el momento en el que lo vamos a designar, que eso ya lo definirá la presidenta, convocándonos, haciéndonos propuestas para ello. Pero la ley nos da la decisión. Colegiada, ella hace una propuesta y tiene que ser aprobada por el Pleno de la Sala Superior. Ya. Que podría ser aprobada con 3 votos. Exactamente. En este caso, no, sí no que tiene es una que ser mayoría. Unanimidad. No. Ya. Juez, no sé si Rodrigo de la Pesa quieras agregar algo más. ¿Estás chambeando con regularidad? Simplemente, con muchísimo respeto, aclarar que hay 2 párrafos que hablan de eso en el 167 de la ley orgánica, y uno efectivamente habla de una vacante definitiva, y el párrafo siguiente habla de las ausencias temporales, y a ese es el que me refería yo. Pero efectivamente, yo creo que ambas figuras, por analogía, pueden emplearse perfectamente para que el tribunal pueda completarse. Sí, pero yo agregaría que para que haya una
digamos, mayor protección. No dudo que puedan funcionar perfectamente con 5, pero para que haya una mayor protección de los derechos humanos, mi muy particular perspectiva es que deberían estar completos. Bueno, de todo lo expuesto por el juez noveno de distrito y la magistrada del Tribunal Electoral, en mi opinión, el juez está actuando de manera legal y su opinión es acertada. En cambio, la magistrada está actuando pues de manera política. Yo hasta me atrevería a decir que por instrucciones del narcopresidente, porque está desacatando la suspensión provisional que otorgó el juez y que por desconocimiento jurídico de la ley de amparo no impugnó mediante el recurso de queja, que eso es elemental para agotar el recurso de definitividad, y optó por irse en un escrito ante el Consejo de la Judicatura, lo que también resulta improcedente porque las facultades del Consejo de la Judicatura, en los términos del artículo 94 de la Constitución Federal, pues es el disciplinar las faltas y vigilar la actuación de los funcionarios del Poder Judicial Federal, a excepción de los ministros de la Corte, así como realizar actos administrativos. Ese simple oficio pues no va a beneficiarle en nada al Tribunal Electoral, que se manifestó en desacato. Además, el día de ayer, el tribunal colegiado resolvió que la suspensión provisional decretada no era procedente, que porque tiene como límite para nombrar a los 2 magistrados pendientes hasta el 7 de septiembre. Sin embargo, subsiste la obligación, la orden de que se nombren esos magistrados. Es decir, que no se declaró por parte del tribunal colegiado que el juez de distrito fuera incompetente. No, la competencia existe porque está acorde al artículo 103 de la Constitución Federal, de tal suerte que en mi concepto lo que se observa es que estamos viviendo un régimen autocrático en donde la actuación o las órdenes del narcopresidente deben considerarse como la ley suprema. Y por otro lado, también denota que se cortó o se subvirtió el orden constitucional por parte del narcopresidente, pues se supone que el Poder Judicial de la Federación, concretamente los jueces de distrito, están actuando en base al artículo 17 de la Constitución Federal para otorgar la protección federal a todo aquel ciudadano que demuestre que con motivo de los actos o omisiones de las autoridades se violan normas generales, derechos humanos, las garantías para su protección, es decir, los artículos 14 y 16, y además tratados internacionales. Pues sería totalmente ocioso que estuviera vigente la Constitución y la ley secundaria, que es la ley de amparo, porque va a ser pisoteada, va a ser desobedecida
por parte de órganos autónomos también, como es el Tribunal Electoral Federal, y eso pues sería motivo de un caos en el país, lo que efectivamente está sucediendo, porque el narcopresidente es el ejemplo inobjetable de que es el principal violador de la Constitución, y eso parece ser que se contagia con el resto de los funcionarios, y sobre todo cuando son fanáticos de Morena, porque el narcopresidente en su afán obsesivo compulsivo de acabar con la autonomía y la independencia del Poder Judicial de la Federación, pues ya envió las reformas para que los jueces, ministros, magistrados sean nombrados por voto popular. Y pues eso ya demuestra que lo que pretende el narcopresidente es crear un sistema comunista, donde el poder absoluto recae en un solo individuo, y por otro lado impone también su carácter narcisista, en donde solamente el narcopresidente es tenedor de la verdad absoluta y de la mayoría de razón, y que además exige reconocimientos que no tiene, y de lo contrario pues vienen las represalias, las amenazas, como es el caso del narcopresidente en contra del juez, que dice que atiende a intereses conservadores para no dar las constancias de mayoría de los candidatos de elección popular de Morena que resultaron triunfantes. De manera que mi opinión es que la actuación del narcopresidente en contra de la determinación del juez de conceder una suspensión provisional y la declaración de la magistrada del Tribunal Electoral de la Federación, pues son pruebas de que estamos viviendo ya un sistema en donde ya el orden constitucional está subvertido. No existe pues certeza jurídica, y finalmente, y eso es muy evidente, que el narcopresidente se victimiza, se hace la víctima, cuando que la realidad es que él es el violador fundamental de la Constitución y las leyes ordinarias, violando su juramento que estableció en los términos del artículo 87 de la Constitución Federal de respetar la Constitución General de la República, las leyes ordinarias, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y que si no el pueblo se lo demande. Esa es la realidad del conflicto que surgió con el otorgamiento de la suspensión provisional que otorgó el juez noveno de distrito a una comisión mexicana de derechos humanos. Estamos viviendo pues en una falta de certeza jurídica, en un sistema en donde el orden constitucional está subvertido. Muchas gracias.